Hi guys, welcome to a new English class. Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de inglés. En esta oportunidad trabajaremos con las question words o palabras interrogativas. En inglés, tanto como en español, tenemos palabras interrogativas. Estas son utilizadas cuando queremos más que un sí o un no como respuesta, es decir, queremos más información acerca de algún tema o acerca de una persona. Las palabras interrogativas en inglés siempre las utilizamos al inicio de la oración o de la frase interrogativa o pregunta. En inglés las llamamos WH question words o WH questions words, que serían WH palabras interrogativas. ¿Por qué se llaman WH o WH? Porque la mayoría de las palabras interrogativas en inglés comienzan con WH. Por ejemplo, what, where, when, who comienzan con WH. Por eso se llaman WH questions words. Entre las WH question words más comunes en inglés tenemos what, significa qué o cuál, y lo utilizamos para pedir información acerca de algo o para preguntar por una repetición o información o confirmación de alguna información. Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? What, I can hear you. ¿Qué? No puedo oírte. O you did what? ¿Tú hiciste qué? Tenemos la palabra interrogativa when, significa cuándo, para preguntar acerca de un tiempo. Por ejemplo, when did he leave? ¿Cuándo se fue él? Where significa dónde, para preguntar por un lugar o una posición. Where do they live? ¿Dónde viven ellos? Who significa quién y es para preguntar más que todo acerca de una persona. Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Luego tenemos la partícula interrogativa which, que significa qué o cuál, y lo utilizamos cuando queremos elegir entre dos o más opciones. Por ejemplo, which color do you want? Red or blue? ¿Qué color quieres? ¿Rojo o azul? Why significa por qué y lo utilizamos cuando queremos saber una razón. Why do you say that? ¿Por qué tú dices eso? Y utilizamos because, que es el porqué de respuesta para responder. Because I want, porque quiero. What time significa en español a qué hora, lo utilizamos para preguntar por la hora. What time is the movie? ¿A qué hora es la película? Why don't significa por qué no y es para hacer una sugerencia. Why don't I help you? ¿Por qué no te ayudo? How significa cómo y es para preguntar acerca de una manera o forma de realizar algo o para preguntar acerca de una condición o cualidad. Por ejemplo, how does this work? ¿Cómo va ese trabajo? O how was your exam? ¿Cómo estuvo el examen? Esta la utilizamos cuando queremos saber cómo se realiza algo. How often significa con qué frecuencia. Lo utilizamos para saber la frecuencia con la que se realiza algo. Por ejemplo, how often do you go to the park? ¿Con qué frecuencia tú vas al parque? How far significa cuán lejos y lo utilizamos para saber una distancia. How far do you live from your job? ¿Cuán lejos vives tú de tu trabajo? How many significa cuántos y lo utilizamos para conocer una cantidad. Y con sustantivos contables. Los sustantivos contables son todos aquellos que podemos contar, como los carros, las casas, los colores, los lápices, entre otros. Por ejemplo, how many cars are there? ¿Cuántos carros hay allá? Yo puedo contar los carros del 1 al número que yo quiera. How much significa cuántos. Lo utilizamos para conocer una cantidad, pero con sustantivos incontables. En este caso, los sustantivos incontables son todos aquellos que no se pueden cuantificar. Por ejemplo, decimos 1 kilo de harina, pero no podemos contar la harina de grano en grano. Igual sucede con el arroz. Decimos 1 kilo de arroz, pero no lo contamos de uno en uno, sino que lo utilizamos por kilos o por medidas de tazas, pero no por unidades. Por ejemplo, how much sugar do you want? ¿Cuánta azúcar quieres? La azúcar no la puedo contar por unidades, por lo tanto es un sustantivo incontable. How old significa qué edad y lo utilizamos para saber la edad de una persona. How old is your mother? ¿Qué edad o cuántos años tiene tu mamá? Cuando nosotros vamos a formular preguntas, básicamente es la misma estructura para todos los tipos de tiempos verbales. Dependiendo del tiempo verbal que estemos utilizando o del que queramos saber,
vamos a cambiar el auxiliar, ya sea presente, pasado, futuro, presente perfecto o pasado perfecto, presente continuo o pasado continuo. El único que cambia un poco la estructura es cuando trabajamos con el verbo to be, que sería presente simple o pasado simple con el verbo to be y presente continuo o pasado continuo, ya que el verbo to be funciona tanto como auxiliar como verbo al mismo tiempo. Veamos la fórmula más básica. Tenemos la partícula interrogativa o palabra interrogativa, el auxiliar dependiendo del tiempo verbal. Puede ser auxiliar do o das, puede ser el auxiliar did, puede ser el auxiliar have o has, o puede ser el auxiliar had, incluso el will, para trabajar dependiendo del tiempo verbal. Sujeto, un verbo, y si no tenemos un verbo, el objeto o complemento de la oración. Y siempre debe llevar signo de interrogación. Recuerden que en inglés todas las preguntas llevan solamente el signo de interrogación final, pero al traducirlas al español debemos usar los dos signos, el del inicio y el del final de la pregunta. Cuando trabajamos con el verbo to be, debemos colocar la partícula interrogativa, el verbo to be y el sujeto. Complemento. ¿Por qué no colocamos otro verbo? Porque estamos trabajando con el verbo to be y él tiene la función de verbo y auxiliar. Veamos algunos ejemplos donde se formulan ciertas preguntas en cada uno de los tiempos verbales para que veas cómo debemos formularlas. Veamos desde una mejor perspectiva la fórmula. Tenemos la palabra interrogativa que aparece en rojo, el auxiliar en morado, el sujeto en verde y el verbo, objeto o complemento en naranja, más el signo de interrogación. Por ejemplo, what did you do last night? La palabra what es la palabra interrogativa, el did sería el auxiliar en este caso de pasado, el you sería el sujeto y el do sería el verbo principal y el last night sería nuestro complemento y el signo de interrogación para que sea pregunta. Ahora bien, cuando utilizamos el verbo to be, este sirve tanto como auxiliar como verbo. Por ejemplo, palabra interrogativa, verbo to be más sujeto o complemento. En este caso recordemos que el verbo to be es auxiliar y verbo a la vez. Por ejemplo, where are you? Tenemos que where es la palabra interrogativa, are es el verbo to be y you es nuestro sujeto o complemento. Como puedes ver, el verbo to be aparece tanto como auxiliar y verbo a la vez. Veamos los ejemplos. En presente simple, how often does she visit her mother? ¿Con qué frecuencia visita ella a su madre? En presente simple con el verbo to be sería where is she? ¿Dónde está ella? En pasado simple, what did you do last night? ¿Qué hiciste anoche? Y en pasado simple con el verbo to be, when was he born? ¿Cuándo nació él? En presente continuo, where are they cooking? ¿Dónde están cocinando ellos? Y en pasado continuo, where were they cooking? ¿Dónde estaban cocinando ellos? En presente perfecto, who has slept for more than 12 consecutive hours? ¿Quién ha dormido por más de 12 horas consecutivas? Y en pasado perfecto, why had they called me before I arrived home? ¿Por qué habían ellos llamado antes de que yo llegara a casa? Y en futuro simple, when will he call me? ¿Cuándo me llamará él? Bueno chicos, esta es toda la explicación del tema de las questions words o WH question words en inglés. Espero que les sea de mucha ayuda y aclare todas sus dudas acerca de este contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad.